Bueno, 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 gente. Tuvimos actualización de parche y la verdad tuvo grandes cambios en el trayecto de este juego. Entonces, esta tier list es una tier list basada en única y exclusivamente en el win rate de cada campeón, enfocado desde la liga de diamante para arriba. No se enfoca en el nivel mecánico del personaje, hablo de su efectividad dentro del juego a nivel global. ¿Listo? Esto quiero dejarlo en claro porque no faltan los que me digan, ay, pero ¿por qué Jink está tan abajo? ¿Por qué Luna está tan abajo? Sabiendo que son personajes muy fuertes, muy rotos, pero son altamente mecánicos, que todas las personas que pues lo ocupan no tienen el nivel necesario, pues obviamente para poderlo jugar efectivamente, y aún así, tú con las 50 partidas que tienes con esos personajes, te lo aseguro que aún no tienes el nivel correspondiente. Quiero ser franco, quiero ser directo, y aquí van directamente los cambios, y no solamente eso, sino que también voy a hablar un poquitico de la tier list de cada una de las líneas, como hemos hecho en los videos anteriores. ¿Listo? Entonces, sin más dilación, vamos por ello. A Huang Song no le hicieron unos cambios muy grandes, lo único que hicieron fue incrementar su velocidad de movimiento, solamente que lo hicieron en una gran medida. Antes se movía a 350 y ahora se mueve a 365, 15 puntos de velocidad de movimiento, que para este personaje, que es un personaje estático, pues obviamente hay que tener en cuenta estos numeritos, ¿listo? Entonces, ojo con eso porque la verdad sí está interesante este pequeño cambio para un personaje sin movilidad, repito, sin movilidad. A Lady Zen ya la llevan modificando dos parches consecutivos, entonces toca tener mucho cuidado con ella porque la han modificado bastante. En el nerfeo anterior fue constante y fueron varias habilidades, y en esta ocasión también le llegan a tocar muchísimo las habilidades a este personaje. Ahora la pasiva, que recuerden que es lo que hace cada vez que nosotros aplicamos carga sobre un enemigo, a la tercera carga lo vamos a congelar. Esta carga va a propiciar sobre el enemigo un daño adicional que antes era del 38% y se lo redujeron a un 30%. Parece poco, pero es una locura teniendo en cuenta que el ataque mágico es algo crucial para ella, principalmente en escalado. La primera habilidad le redujeron el daño a ataque mágico, y no solo eso, sino que ahora se redujo la distancia de efecto que nosotros vamos a tener con los rebotes, siempre y cuando sea contra el muro, ¿cierto? Muy importante. Ahora, la segunda habilidad le redujeron también el daño mágico, y no solo eso, sino que también incrementaron el cooldown, lo cual es una locura. Entonces, mucho ojo con eso. Y por dato adicional, a la definitiva le redujeron el efecto de ralentización. Entonces ahora sí puede salir un poquitico más fácil de esta última. Pero datos importantes que obviamente hay que tener en cuenta con este personaje. Recuerden, en el parche anterior también le modificaron la pasiva y la segunda habilidad. En este caso le tocaron la pasiva, la primera habilidad, la segunda habilidad y la ultimate. No se quedó intacta. Definitivamente es que es un personaje que quieren bajar de la tier sí o sí. Y en el caso contrario a Arlie, Arlie recibió antes un bufeo en sus atributos base y de paso le mejoraron su pasiva. La cuestión ahora es que también le mejoraron la primera habilidad para reducirle el enfriamiento y pues por ende que sea más móvil. Recuerden, los desplazamientos no se usan hacia adelante, los desplazamientos se usan de forma lateral para buscar reposicionamiento y obviamente tener ese truquito bajo la manga de volver cuando uno quiera, ¿cierto? Es decir, juegos mentales. Muy importante con ella. Me engomé un poquito. Bueno, sigamos. A Liu Bei le hicieron unos cambios interesantes. La Ultimate, recuerden que nos quita efectos de control y de paso nos da un escudo, que este escudo se va ganando más escudo según el daño que nosotros vayamos haciendo, ¿listo? Esto es muy importante. Ahora, el escudo tiene más ganancia de escudo según la vida base que nosotros tenemos. Esto fue una añadidura. Antes teníamos 0% y ahora tenemos un 18% de la salud adicional del personaje, lo cual hace que aguante directamente y que tengamos adaptaciones adicionales de builds con este personaje. Y no solamente eso, sino que ahora el incremento de ataque antes era de 75 y ahora pasó a 100, lo cual es una locura, pero siempre y cuando la ultimate se encuentre activa. Y el nivel de habilidad según esta habilidad también incrementa muchísimo el daño de ataque. Por esa razón, muy importante tener en cuenta a Liu Bei. Ya creo que era buena hora de que tocaran a Alain, y la verdad, Alain estaba bastante fuerte. Le modificaron un poco la cadencia en sus autoataques, lo cual ahora se demora un poquitico más en pegar sus autoataques, y no solo eso, sino que la habilidad 1 ahora se mejoró ligeramente el efecto de su
habilidad, lo cual facilita un poquitico más su manejo, pero no solo eso, sino que ahora la Ultimate, que es lo más relevante de todo, le redujeron el efecto del escudo, lo cual esto es muy importante para hacer ciertos intercambios. Se lo redujeron en el nivel de habilidad básica, en su escalado base, y no solo eso, sino que también en su ataque físico, lo cual esto es un nerfeo potente para su supervivencia en juego medio, entonces mucho ojito con eso. Yang Jian recibió un bufeo bastante potente. Su primera habilidad ahora tiene menos cooldown, lo cual le facilitará muchísimo más la cuestión del movimiento. Recuerden que esta habilidad también se resetea cuando nosotros matamos cualquier bicho, ya sea de la jungla o directamente un campeón enemigo, lo cual nos permite ser exageradamente móviles contra el enemigo de forma ofensiva, y la definitiva ahora nos cura más según los rayos que nosotros vayamos impactando sobre el enemigo, lo cual esto es una locura porque la curación que antes teníamos era bastante alta. Y no solo eso, sino que también le redujeron el enfriamiento, lo cual lo vuelve muy tanque en ciertas etapas de juego, y en juego tardío literalmente la Ultimate casi no tiene CD, entonces por esa razón se puede extender de maravilla. Entonces mucho ojito con eso, que la verdad es un personaje bastante joya. A nuestra querida Dita no le hicieron modificaciones muy altas, le mejoraron solamente la velocidad de base, más o menos como lo hicieron con Huang Song, sino que también le incrementaron un poquitico la vida o la salud base que este personaje tenga, y de paso también le incrementaron ligeramente el daño de ataque. ¿Listo? Esto es muy importante, pero recuerden que este personaje tiene dos tipos de builds, una basada en autoataques y crítico, y la otra que se basa directamente en daño mágico. En lo personal prefiero jugarla a daño mágico, que la verdad pega muy duro, pero pues obviamente también en daño físico puede llegar a ser muy monstruosa, definitivamente demasiado monstruosa. Entonces ahí ya queda en decisión de quién cómo jugarla, pero en lo personal ahí tienen mi recomendación de jugarla mágica. ¿Listo? Lo mencioné en el tiempo de balance que le hicieron al personaje. Lo que le hicieron a su pasiva fue un balance para mejorar su principio de juego y nerfear un poquitico su escalado según contra los tanques que se está enfrentando, ¿cierto? Pero le salió el tiro por la culata, porque la verdad le mejoraron demasiado el principio de juego, y el escalado pues era muy difícil llegar a ese escalado. Entonces lo que hicieron con Luban fue reducirle el daño de su pasiva de nuevo en su escalado contra tanques, y no solo eso, sino que también le redujeron el daño base que esta habilidad tiene a principio de juego. Entonces mucho ojito con esto, que ahora sí es un nerfeo potente sobre este personaje que se mantenía en tier S en AD Carries. Entonces veremos cómo le afecta este balance a este personaje, a ver qué es lo que ocurre, porque la verdad sí estaba bastante complicadito, pues obviamente poder contrarrestar a este pedazote de personaje. Entonces mucho ojo con Luban, que la verdad le hicieron modificaciones muy pesadas en esta situación. Ahora sí, vamos a ir directamente por la sección de obviamente la tier list, ¿cierto? Ya hicimos un pequeño resumen de los cambios que se hicieron en el parche, entonces vamos ahora sí por el mandango. Como mencioné anteriormente, antes de este balance, Alain seguía siendo el rey de la línea de choque. Entonces mucho ojo con este personaje, que con este balance puede llegar a ser un poco más neutralizable, lo cual nos facilitará muchísimo más el juego contra él, y pues por ende podremos abusar un poquitico más de este juego, que la verdad puede llegar a ser un poco molesto. Sigue siendo un personaje bastante potente, muy equilibrado, bastante daño, bastante aguante, y pues por ende bastante peligroso. Entonces mucho ojito con él, que la verdad está muy roto. ¿Listo? Ya hablé de él. Recuerden el balance que le hicieron a su Ultimate, que ahora gana menos escudo, pero siempre es muy importante tener en cuenta que el personaje está bastante rotillo. Quiero dejar énfasis en algo importante, y es en Kai'Sa. Si se dieron cuenta, Kai'Sa bajó como espuma. La modificación que le hicieron del incremento de estadísticas en su daño en vez de su vida le perjudicó bastante. Por eso está bajando radicalmente, por ese nerfeo tan potente que le hicieron a sus estadísticas base de vida. En contraparte, la facilidad de manejo de Xian Yu está haciendo que el personaje brille de una forma magistral. Mucha regeneración de vida, mucho daño en general, y de paso un efecto de control ridículo con inmunidad al daño, lo cual es una locura y no puedes morir, que pues le facilita muchísimo el estilo de juego. Es un personaje muy fácil de manejar, que tiene muchísimos combos por delante, entonces mucho ojo con esto, porque es un personaje muy sencillito de manejar, repito, muy fácil de manejar, y pues por ende le sacas bastante provecho. Como daño y como tanque puede llegar a brillar bastante, pero en lo personal prefiero la build de tanque, porque pues como nosotros estamos bastante expuestos, pues entonces eso radica en una ventaja considerablemente fuerte, pues obviamente contra cualquier adversario.
Que la presencia del mapa nunca esté nerfeada, gente, porque Sun Ce sigue siendo muy bueno a la hora de querer buscar intercambios. Entonces, mucho ojito porque este personaje está bastante god en cuestiones de rotaciones, en cuestiones de daño y en cuestiones de supervivencia. Recordemos que su pasiva le da una regeneración de vida constante, su movilidad lo vuelve bastante potente y su principio de juego, gracias a su segunda habilidad, lo vuelve uno de los personajes más potentes en principio de juego. Entonces, mucho ojito con este personaje que la verdad puede estar bastante OP en cualquier etapa del juego, ¿cierto? Y no solo eso, es uno de los personajes que más combo tienes en todo el juego. Entonces, mucho ojito con eso. Y hablando de presencia de mapa, Nesha no se queda atrás. Es una máquina de ganqueos, es una máquina móvil. Ya les traje un gameplay explicado de este poderosísimo personaje, lo cual prácticamente les comenté de que tiene cortacuras añadido, de que es uno de los personajes anti-meta que en estos momentos se vuelve meta, bastante rotos. Entonces, mucho ojo con este personajote que gana escudos constante, tiene cortacuras, tiene daño verdadero, tiene daño porque sí, porque no, por si acaso, por si tal vez, y una de las rotaciones más grandes de todo el juego, ya sea directamente con torres, con súbditos, con compañeros o directamente con enemigos, lo cual le facilita muchísimo las rotaciones a este pedazote de personaje. Repito, muy móvil, bastante rotillo y pues obviamente para sacarle bastante provecho a este personaje para obviamente dominar el juego en general. Es un personaje altamente fácilmente mecánico, lo cual facilita muchísimo su uso y pues por ende solamente tienes que estar atento al mapa para poder llegar a hacer las ejecuciones correspondientes. Entonces mucho ojo con eso. También quiero recalcar algo muy importante y es con la señora Mulan. Mulan adquirió un bufo muy potente en el trayecto de estos del último parche y la verdad le llegó como anillo al dedo. Antes no podía salir de la tier D y en estos momentos se mantiene en tier B. Subió 2 divisiones de golpe solamente por un pequeño balance directamente sobre este personaje. Los cambios ya sea en arma principal o en arma pesada pues obviamente le vienen de maravilla y llega a pegar bastante duro. Entonces mucho ojo con este personaje que está bastante potente, pero no es mecánicamente fácil. Entonces te tomará un poquito de práctica, pero si le llegas a sacar el provecho correspondiente a este personaje, vas a brillar. Te lo aseguro que es un personaje muy, muy bueno a la hora de quererse jugar. Nos podemos ir preocupando por la modificación en este parche, gente. Literalmente esta señorita acaba de tener uno de los nerfeos más fuertes en todo el juego, sin contar de la secuencia de nerfeo. Entonces este personaje, a pesar de que se mantiene en una tier bastante alta, con esta modificación estoy 100% seguro que va a bajar por lo menos a tier B. Entonces mucho ojo con esto porque ya son 2 nerfeos constantes, sino que este fue mucho más contundente. Repito, nerfeo en su pasiva, en su primera, en su segunda y en su ultimate. Entonces mucho ojito con Lady Zen, que en estos momentos se mantiene en tier S, pero con el nerfeo va a bajar bastante, porque fue un nerfeo bastante potente. Entonces mucho ojo con ella. Su contraparte, Yu Huang, en estos momentos, oh my god, muy fácil de manejar, un daño ridículo, efectos de control gigantes, mucho daño en área, facilidad completa, inmunidad de efectos de control, inmunidad porque sí, inmunidad porque no. En serio, es un personaje muy fácil, le aportas a todo el equipo, curas también, pero pues la verdad la base de daño es una locura con este personaje. Aporta bastante y si se dieron cuenta saltó de la tier C a tier S de golpe, o sea, tier C a tier S. No manches, en serio, el bufo que le pegaron directamente en su primera fue bastante roto porque es prácticamente el spam de daño que ella tiene. La facilidad de limpieza en la jungla, tanto directamente la limpieza que tiene en la línea de medio, lo vuelve uno de los personajes más potentes y rotos en todo el juego. Entonces mucho ojito con Yu Huang, que la verdad está completamente desbalanceada. Sigo confundido, no sé qué hace Nuwa en este sector, la verdad es que es un personaje muy incómodo de jugar, pero bueno, si está aquí es porque algo debe estar haciendo bien el personaje y algo mal debo estar haciendo yo, ¿cierto? Entonces, mucho ojo con este personaje que la verdad está bastante rotillo y pues tiene mucha presencia en el juego, ya sea por directamente el TP o directamente por la ultimate que el personaje tiene. Mucho daño en área, mucha ralentización gracias a los cubitos que él pone, porque recuerden que cada detonación del cubito pues obviamente genera ralentización adicional, lo cual está bastante potente, y pues la ultimate al momento de caer pues nosotros vamos a poder stunear al enemigo, lo cual pues facilita muchísimo los ingresos y todo, sin contar de que tiene un
desengage muy cómodo gracias a su primera, pero recuerden, es un personaje muy incómodo, es un personaje de alto escalado, entonces mucho ojito con ella, que sorprendentemente se mantiene más que Frost y se mantiene más que Ángela, que de hecho si se dan cuenta, Ángela comenzó a bajar un poquito gracias al nerfeo que recibió al cooldown de su ultimate. Por eso es muy importante tener en cuenta todo esto del tema de los balances de cada uno de los parches para saber qué es lo que tienes que elegir considerablemente según el win rate del personaje. Recuerden, el win rate presenta la efectividad del personaje en el juego, entonces mucho ojito, ¿vale? Yu es una de las grandes sorpresas de este parche, la verdad, la actualización que hicieron en el parche anterior fue bastante bueno para él, gracias a que también se cura directamente con su segunda, y no solo eso, sino que también la participación general, gracias a la quemadura que nosotros aplicamos sobre el enemigo, al incremento de área que nosotros podemos hacer y más encima la explosión en área que también hacemos con nuestra ultimate, teniendo en cuenta de que las personas que se encuentren en la zona de fuego resultan stuneadas, pues obviamente aporta un montón, se los juro, aporta bastante, entonces mucho ojito con él porque la verdad está bastante rotillo, y el sustain que tiene en base es bastante cómodo, gente, o sea, a nivel 15 sin ítems y literalmente se está curando bastante, entonces mucho ojito con él que la verdad está bastante OP. Su principal función es el control en el mapa, entonces puedes hacer cosas así. Y vean la zona de quemadura, cómo se expande y cómo nosotros podemos llegar a controlar prácticamente un sector de juego completamente. Entonces, mucho ojito con eso porque la verdad está bastante potente. Y no solo eso, sino que, si no estoy mal, le hace daño a las torretas también con esta quemadura. Entonces, mucho ojo con eso, que la verdad es un personaje que tiene bastantes sorpresitas y que puede llegar a pegar bastante. De hecho, es un top daño rotundo, es bastante fuerte. Y pues si nos damos cuenta, Silla es un personaje que en estos momentos llegó fuerte al juego, pero su falta de movilidad y su falta de supervivencia le perjudican bastante. Necesitas saberte posicionar, necesitas saber jugar con él y necesitas saber a quién potenciar para poder ganar más fácilmente los juegos. Entonces, mucho ojito con el personaje, que es muy bueno, es muy fuerte, pero que pues necesita cabeza para poderse jugar. Entonces, no lo juegues por jugarlo porque vas a terminar perdiendo. ¿Listo? Mucho ojito con él. Estoy seguro que esta modificación para Luan va a ser algo desastroso, ya que pues obviamente el afectarle directamente a su pasiva, que es su fuente de daño principal, pues obviamente sí puede perjudicarle, pero en estos momentos se sigue manteniendo como el top 1 AD Carries y no hay razón de desmeritar eso. Es un personaje muy fácil de manejar, alto DPS, mucho daño en área, entonces por esa razón sigue brillando bastante. Lo único que tienes que hacer es saber controlar directamente su pasiva y te lo aseguro que literalmente vas a derrumbar a cualquier equipo que tengas enfrente. Entonces mucho ojito con él. Pero en estos casos la mayor sorpresa ha sido Consorte Yu. Este personaje no ha dejado de crecer constantemente. Hay que tener en cuenta que prácticamente todos los AD Carries que se encuentran en estos momentos en el meta son personajes principalmente enfocados en el daño continuo. En este caso, este pistolero, al neutralizar tanto el daño continuo que nosotros recibimos gracias a su segunda habilidad, pues obviamente nos permite maximizar nuestro daño contra estos personajes y mantener duelos cortos contra ellos, lo cual nos facilitará muchísimo estas ejecuciones. Y no solo eso, sino que hay muchos cazadores que pues son de daño físico que literalmente no pueden hacer nada en contra de ella. Entonces por eso mucho ojito, que la verdad está bastante rotillo, pero solamente ten en cuenta una cosa importante con ella: no lo juegues tanto contra tanques porque la verdad se te va a complicar tumbar estos personajes cuando estás jugando con Consorte Yu. El resto es historia, el personaje sigue dominando un montón y pues sigue abusando bastante. Muchas personas me dijeron que Garo iba a morir porque el nerfeo que le hicieron directamente al daño contra escudos fue algo letal contra ella, teniendo en cuenta que se iba a jugar principalmente contra esas composiciones. Y la verdad es que fue prácticamente indiferente. Se mantiene en top 3, sigue haciendo unos daños ridículos. A pesar de no tener movilidad, sigue teniendo uno de los posicionamientos más cómodos de todo el juego. Entonces es un personaje que a la hora del té sigue brindando la utilidad de forma correcta, como tiene que ser y bien equilibrado, como normalmente las cosas se ven, ¿cierto? Entonces mucho ojito con Garo, que la verdad sigue estando bastante potente, bastante bonita, bastante agradable. Y pues como para dejarlo ahí de añadidura, porque menciono 4 personajes por rol, pues obviamente quería mencionar un poquitico al señor Houji. Houji está bastante bien,
está bastante estable, sigue teniendo gran DPS, sigue teniendo mucha participación general, la cacería que tiene con su ultimate es bastante cómoda, entonces mucho ojito con Hoji, que también está bastante bonito en la línea de AD Carry o en la línea de farmeo. Después de que mataran a Ming, pues obviamente otros personajes comenzaron a brillar, ¿cierto? Entonces este pedazo de personaje comenzó a pegarse una levantada bastante potente en cuestiones de utilidad. Escudos, desengage y muchos efectos de control, sin contar una cantidad de daño considerable, pues obviamente aporta para el equipo de una forma bastante magistral. Entonces, mucho ojito con él, que la verdad está bastante fuertecillo. Aguanta muchísimo la inmunidad de efectos de control cuando nosotros activamos la ultimate, y el escudo que ganamos según la vida base que nosotros tenemos está bastante roto. Entonces, mucho ojo con este personaje, que la verdad está bastante fuerte. Se mantenía bastante bien en el trayecto de estos días, pero con el bufo que le pegaron directamente a los efectos que aplica ahora con su segunda y con su primera al momento de transformarse en forma de gorila, lo volvieron uno de los personajes más sólidos de todo el juego. Entonces, por esa razón, mucho ojito con Zhang Fei, que está joya. Si les soy sincero, no entiendo muy bien lo del tema del balance de los personajes de la línea de choque, perdón, de la línea de merodeador, porque pues siempre se mantienen los mismos personajes subiendo y bajando, excepto los últimos 6 que siempre se mantienen siendo los mismos, ¿cierto? Los primeros 6 siempre se mantienen moviendo, lo que es Zhang Fei, lo que es Kai Yan, lo que es Dolia, lo que es Yaria, lo que es Swansea y lo que es Mink, se mantienen siempre bailando entre esos 6 lugares. Y tiene razón pero bueno, Kayan, grandes curaciones, nadie se hace cortacuras, el personaje sigue siendo bastante útil, efectos de control con su primera que no se pueden fallar siempre y cuando tú pegues el primer impacto. Entonces, todo muy tranqui, todo muy tranquilo, sereno moreno, participas bien, repito, alta curación y pues aportas bien, ¿cierto? Pero bueno, y por último, haría que es un poco de lo mismo, en este caso efectos de control constantes, ya sea con la primera directamente y con su alto spam de la primera, porque la verdad no es que tenga un cooldown un cortito, la verdad no es que tenga un cooldown largo, entonces este personaje literalmente brilla en todas las etapas del juego. La segunda habilidad me parece un meme completo porque lo único que hace es dañito en área, más allá de eso no haces nada. Y pues tu ultimate que te permite enlazarte a un compañero, proporcionarle un escudo y pues obviamente hacer más cositas, ¿cierto? En la parte inferior voy a hacer un pequeño resumen. Ming sigue siendo bastante fuerte, la única diferencia es que ya no maxeas su segunda, sino maxeas directamente su primera para maximizar el efecto de potenciación que tienes con tu compañero. Eso es todo. Swansea en estos momentos sigue siendo bastante fuerte porque hay muchos personajes que tienen altos efectos de control. Entonces Swansea va a brillar bastante, principalmente por esa reducción de efectos de control que tiene el personaje. Sin contar de que también aporta un escudo general que es bastante bueno. Y Dolia, la regeneración de habilidades por completo de este personaje que nosotros le brindamos a un compañero que nosotros estemos enlazados, es una locura. Una doble ultimate nunca se queda atrás, una doble habilidad nunca se queda atrás, y pues obviamente con este personaje aportamos bastante en esos aspectos. Entonces, mucho ojito con estos 6 personajes que son bastante buenos. ¿Listo? Ah, por cierto, gente, quiero hacer una mención honorífica del personaje que ya les traje 3 videos, tanto explicando su build, tanto explicando su estilo de juego, como también trayéndoles un gameplay específico del personaje, Liu Bang. Liu Bang en estos momentos podría estar directamente en tier B. El personaje requiere paciencia y requiere manos para poderse jugar. Entonces, por esa razón, les digo que este personaje debe ser inteligente al momento de jugar. No lo coloco en ninguna tier por el momento porque aún es nuevo y tampoco quiero darles falsas expectativas de este personaje, entonces mucho ojito con él, que la verdad es muy bueno, pero repito, tienes que saber jugar con él y saber jugar en torno al mapa, ¿vale? Muy importante. Terrible, nerfeen a Lady Zen. Güey, ¿qué pedo con los que crearon a Augran? Esta cosa sigue siendo absurdamente desastrosa, ejecuciones ridículas, daño ridículo, todo ridículo. Este personaje está mal hecho en todo el sentido de la palabra, curaciones absurdas, participación en el mapa absurda, absolutamente todo lo de este personaje es ridículamente roto. Entonces, si no está baneado, repito, si no está baneado, piquen a Augran, por favor. Esta cosa no tiene counter, no tiene forma de ser contrarrestado. Lo que más lo puede llegar a contrarrestar es Nesha, y aún así tiene el daño suficiente para derretir a Nesha. Entonces mucho ojo con este personaje que sigue siendo absurdamente roto. Entonces
ojo con este personaje, abusivo al 100%. No quiero hacer menciones en esta situación, pero vi una tier list de un creador de contenido que pues lo voy a mencionar en estos momentos, que es Navalja, ¿cierto? Y dice que Dian Wei es un personaje jugable. Jugable. Es actualmente uno de los personajes más rotos en la jungla por su alta limpieza, su alta capacidad de asesinato, su alta regeneración de vida, su alto DPS. ¿Jugable? Es decir, yo soy consciente de que hay personajes que requieren un poco más de tiempo y práctica para que suban directamente en la tier. Pero Dian Wei no es de este tipo de personajes. Dian Wei solamente es pegar autoataques, entender cómo funciona su segunda, que tiene que impactar sobre algo para poder activar su pasiva de forma instantánea. Pero ¿jugable? Güey, estamos hablando de uno de los personajes con más win rate de todo el juego, que cada vez está más estable en el meta, que counterea muchísimos personajes del meta por su alta regeneración de vida y que puede joder a prácticamente cualquier tanque en el juego, que tiene la capacidad de perseguir cualquier personaje móvil gracias a su ultimate, gracias a su primera, y que tiene una alta cantidad de DPS. O sea, no entiendo. No entiendo. Si puedes comentarme, decir qué chingados, por qué el personaje está en esa tier, por qué es tan jugable, en vez de colocarlo en donde pertenece, te lo agradecería, sinceramente. Es un personaje, en serio, muy, muy fuerte en cuestiones de movilidad, daño y pues obviamente daño verdadero. Es que es una locura porque es que ganas un bufo de daño verdadero también, lo cual esto es barbárico, barbárico, se los juro, es un personaje muy, muy roto que puede llegar a carrear prácticamente cualquier juego y que puede llegar a tumbar torretas como mantequilla. Cylon sigue brillando bastante. Mucha movilidad, grandes capacidades de regeneración, mucha movilidad, más movilidad, mucho daño. Un principio de juego bastante fuerte, un escalado un poco pocho, tengo que aceptarlo, pero si sabes aprovechar su principio de juego, te lo aseguro que pues obviamente vas a ser bastante potente. Si se dieron cuenta, el enfriamiento de su ultimate es demasiado corto y eso que impactamos sobre el enemigo, pero si nosotros le impactamos sobre cualquier cosa, se dan cuenta que la reducción de su ultimate es una locura. Eso quiere decir que podemos lanzar la ultimate para estar moviéndonos constantemente en medio de nuestros campamentos y sacar recursos constantemente. Eso también implica campamentos enemigos, lo cual radica en una ventaja considerable de oro constante. Entonces mucho ojo con esto, porque la verdad Cylon sigue estando bastante fuerte. Entonces mucho ojo con él, que la verdad es muy bonito y agradable su estilo de juego y combate. Y repito, la regeneración de vida que tiene con su segunda no es normal. Está bastante rotillo. Uno de los personajes con los que menos manos tengo. Se los presento. Athena es uno de los personajes que en estos momentos sigue manteniéndose en una tier alta, con una alta movilidad, capacidad de engage y desengage constante. Y pues es que es bastante bonito el personaje, pero es que no le doy, la verdad es que no puedo con él. Soy consciente de que su primera se resetea con cada desplazamiento que nosotros hacemos directamente, ya sea con nuestra primera y con nuestra ultimate, lo cual permite que la segunda tenga muchísima más movilidad y pues por ende ítems principales, como lo puede llegar a ser este ítem, el abrazo escarchado, o directamente la espada maestra, pues tengan mayor repercusión en el trayecto del juego, ¿cierto? Porque nos potencia el siguiente autoataque. Pero se los repito, no es un personaje que yo le haya podido dar mucho gusto en cuestiones de utilidad o manejo, porque es que no sé, no doy. Es un personaje muy móvil, una capacidad de control de mapa bastante bonito gracias a su pasiva, y que de hecho tiene una de las estrategias más bizarras de todo el juego, que si quieren que les traiga esa estrategia, por favor déjenmelo saber en la caja de comentarios. Pero es muy interesante, sinceramente, muy interesante el cómo este personaje puede llegar a brillar de esta forma. Quiero hacer dos menciones honoríficas en esta situación, que sería uno, Butterfly, que si se dieron cuenta está subiendo bastante rápido gracias al bufo que le dieron con su ultimate, y no solo eso, sino que también Hanxin está subiendo una locura. Los buffos que le hicieron fue bastante potente, pero con Hanxin quieres un poco más de control de mapa que buscar asesinatos. Recuerda que es un personaje muy móvil que aporta bastante en el juego, pero tienes que ser inteligente al momento de querer buscar objetivos, porque es donde más brilla. Y eso sería prácticamente todo, gente. ¿Creen que algún personaje requiera estar un poquitico más arriba, o creen que algún personaje se me escachó por ahí un poquitico? Recuerden que estos datos se toman desde la página oficial de Honor of Kings, que
prácticamente son datos oficiales de cada uno de los personajes, pero ¿creen que algún personaje requiere estar en una tier diferente? Y pues, ¿cuál es el personaje que ustedes consideran que mecánicamente puede brillar más? Eso sería todo, gente. Espero hayan disfrutado este pedazote de video. Les mando un abrazo gigantesco, un besote en las nalguettes. ¡Mua! Bye, bye.